una de las estrategias que está impulsando el Gobierno de Extremadura es una estrategia de internacionalización. Probablemente el modelo que estamos utilizando, más que los desplazamientos de empresarios fuera de la comunidad, consisten en traer a los importadores internacionales a la comunidad. Y de hecho les recuerdo que en la última Feria Internacional de la Alimentación, que se celebró en Don Benito, invitamos y estuvieron en Extremadura varios días 65 importadores internacionales que demandan productos que se elaboran y se producen y se transforman en nuestra comunidad autónoma, y que el intercambio comercial que hubo en esa feria internacional fue muy importante, que era lo que nos interesaba, que hubiera un proceso de que ganen ambas partes, el importador que se lleva un buen producto de calidad y además a un precio que le satisface y que calma, por lo tanto, y da satisfacción a su mercado, y por otro lado que garantizamos también pues lo que es la renta agraria y pues el beneficio de nuestros productores y nuestros transformadores. Con Rusia es verdad que en la última Feria Internacional de la Alimentación no hubo importadores internacionales rusos, pero para eso sirven los contactos con el embajador y con el delegado comercial, para que en sucesivas ediciones que haya de ferias internacionales, como la que tenemos en Don Benito, podamos invitar también a través de la delegación comercial a aquellos empresarios de regiones rusas que puedan estar interesados, para que estén en nuestra comunidad, puedan conocer los productos y puedan establecer líneas de colaboración comercial. Estamos apostando mucho por esa línea, el traer los importadores internacionales, y la prueba está viendo los resultados que está experimentando la comunidad autónoma. Mientras las exportaciones en el conjunto de España en los primeros 6 meses del año estuvieron en torno a un crecimiento del 4%, en Extremadura el crecimiento de las exportaciones está por encima del 15%. Quiere decir que hay mucho desarrollo para crecer, probablemente porque las empresas extremeñas están aprendiendo a exportar, que no era fácil, ¿no?